Buenas noches, sean todos bienvenidos nuevamente. Y quiero empezar para que leamos el texto de Romanos 3:23. Vamos a leer solamente ese versículo por ahora. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a orar nuevamente. Padre Santo, te damos el honor, la gloria, la alabanza a ti, reconociendo que eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre, nuestro Creador, y que tú eres el único y verdadero Dios que hay en los cielos y la tierra y en todo lo que hay, Señor. Darte gracias porque tú nos has amado en gran manera, y ese amor fue reflejado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual enviaste para que viniera a entregarse por cada uno de nosotros, a darse en rescate por cada uno de nosotros, en sacrificio, en una muerte cruenta, pero para después de ser sepultado, resucitar y vencer la muerte y el pecado, y darnos la victoria, y en espera de su pronta venida nuevamente, Señor. Gracias porque hemos sido convencidos por la obra del Espíritu Santo. Y así te pedimos que, como nosotros lo fuimos, muchos también sean convencidos de la necesidad del Salvador. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones de cada persona que lo necesita. Y aún de nosotros, para recordar todo lo que has hecho, lo que diste por nosotros. A ti te damos gracias, Señor, y quedamos en tus benditas y preciosas manos y te oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tratar el estado natural del hombre, del ser humano, y basados en este texto. Y quiero leerles una introducción que está aquí, si se alcanza a verse. La historia de la humanidad ha estado llena de diferentes sucesos que le han marcado para bien y para mal. Y este mismo se ha esforzado por conocerla y documentarla para enseñarla de generación en generación. Con una frase muy popular que dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo llamativo es que este mismo ser humano, en su gran mayoría, no se ha preocupado por saber la historia de la humanidad desde su creación por parte de Dios, aduciendo que es fantasía o un mito. Lo triste aquí es que la frase anterior aplica, ya que el ser humano sigue pecando y estando separado de Dios, ya que le cuesta reconocer su necesidad porque tal vez no conoce verdaderamente la historia bíblica. Vamos a abordar algunos puntos que nos pueden, llevar a conocer, comprender y reconocer la verdadera necesidad del ser humano, la salvación y por medio de quién se puede obtener. Vamos a ver, en este texto nos está mostrando el estado en general del ser humano. Y ruego a Dios que aquel que no le conoce verdaderamente o que no ha comprendido verdaderamente a la obra de nuestro Señor Jesucristo lo pueda hacer. Lo primero dice todos, por cuanto todos. No hace exclusión de nadie y encierra a todo ser humano. O sea, por cuanto todos. Es la primera frase. Lo segundo es pecaron. Es una palabra griega hamartano que significa hacer el mal, moralmente caído, desfigurado totalmente de la semejanza de Dios. Ese por cuanto todos pecaron. La otra palabra es destituidos.
una palabra griega justereo que significa apartados, estar detrás, estar en necesidad y ser falto de. Y la otra palabra es gloria, que es dosa, que significa resplandor, esplendor, claridad y majestad. Y aquí es donde dice ser falto de esa gloria, de ese resplandor, de ese esplendor, de esa claridad, de esa majestad de nuestro Señor Jesucristo. Es estar detrás. Recordemos que al comienzo de la creación Dios hablaba con el hombre. Luego el hombre de pecar se escondió. Se escondió completamente. Y fue sacado del Edén. Fue expulsado del Edén. Fue destituido de ahí el ser humano. Entonces lo primero que vemos es lo que nos muestra el texto. Y están estas 4 palabras que quise que tuviéramos en cuenta. Todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Lo segundo que podemos ver y preguntarnos es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa lo que acabamos de ver, de mirar, de desglosar en ese versículo, palabra por palabra? Y lo primero que podemos decir es que el vivir en ese estado natural, en tal estado, conlleva hacerlo fuera de los parámetros divinos. O sea, vivir la vida a su manera. Y el hombre que está sin Dios vive su vida a su manera. Vive su vida conforme le place. Y hay una frase que se dice mucho, esa persona está sin Dios y sin ley. Anda por ahí sin Dios y sin ley. Cuando un muchacho rebelde dice, él no tiene ni Dios ni ley en la casa. Esa palabra. Y nos muestra que es vivir la vida a su manera. Y preguntémonos un poco, cuando estábamos sin Dios, ¿cómo vivíamos? A nuestro antojo, a nuestra manera, como pensábamos, como queríamos. Comamos y bebamos, que mañana nos morimos y nada nos llevamos. Y era un disfrute a nuestra manera. Lo otro que nos dice es que tal estado llevas a la persona, al ser humano, a cada día estar más alejado de Dios. Aunque piense que no lo está. El que no tiene a Cristo, el que no ha recibido ese regalo maravilloso, está alejado de Dios. Y aunque piense que no lo está, está alejado. Y uno escucha decir, pero yo vivo bien, yo no le hago mal a nadie. Yo trato de ser correcto en todo. Pero le falta la justicia de Dios, el ser justificado. En algunos casos es por consecuencia de su religiosidad. Y así éramos muchos que vivíamos en nuestra religiosidad. Pensábamos que por vivir un tiempo yendo a una liturgia o por ir a una Semana Santa a confesarnos, a caminar, a hacer unos sacrificios humanos, pensábamos que todo eso valía, pero era nulo delante de Dios. Y lo otro significa que le falta el resplandor de Dios. Por tanto, el ser humano vive en oscuridad. Vive en oscuridad. Anoche que iba a entrar al baño, cepillarme y todo, cerré la puerta y cuando prendí la luz no encendió. Cuando hice el switch no encendió. Y imagínese uno cepillarse a oscuras. Imagínese la vida en oscuridad espiritual.
¿Hacia dónde puede ir el ser humano? Y estar en tinieblas, estar a oscuras en algún lugar es tremendo. Imagínese usted que no haya energía, usted se ha acostado y se levante y se pegue un tropezón bien grande, porque no ve por dónde va. Así es el ser humano sin Dios, se tropieza con todo espiritualmente porque no sabe por dónde va, porque piensa que todo está bien, porque piensa que conoce el camino a pesar de que esté en oscuridad. Pero al ser humano le falta el resplandor que da Dios, esa luz por medio de Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Él es esa luz que necesita el ser humano. Él es esa luz que requiere, que necesita, no que desea porque quiere un antojo, no. Es porque se necesita la luz de Cristo en la vida del ser humano. Ahora, miremos gráficamente cómo se encuentra el ser humano frente a Dios. No sé si se alcanza a ver un poco ahí. ¿Qué dice Isaías 59:2? Vamos a leerlo un momento. Isaías 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y Lucas 16:26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y esa cima no es una montaña, es un abismo. Y aquí lo estamos viendo. Y así se encuentra el ser humano frente a Dios en su estado natural. De esa forma. Pero ¿por qué se encuentra en ese estado natural? Miremos esta otra imagen. Isaías 29:13. Vamos a leer un momentico Isaías 29:13. Leámoslo ahí. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y el otro texto de Romanos 3:23 que acabamos de leer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y miremos la imagen que vemos cómo florece el pecado. ¿Cómo está la humanidad en este momento? En lujurias, en pleitos, contiendas, en decepciones, en angustia, en agonía, por causa de estar alejados de Dios. Así que de esta manera o de esta forma se encuentra el ser humano en su estado natural frente a Dios. Hay un texto que dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, pero es imposible no acordarnos de dónde nos sacó Dios. Es imposible olvidar de dónde nos rescató el Señor. Y si nos olvidáramos, no tendríamos en cuenta quién es Él para nosotros. Y de pronto nuestra vida cristiana sería somera. Y la pregunta es, en el estado natural en que nosotros estábamos anteriormente, ¿nos podemos ver reflejados en estas imágenes? En esa oscuridad. Por eso trae esta imagen como un poco tenua, un poco oscura, porque así se encuentra el mundo que está sin Dios. Así se encuentra la persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha aceptado la obra redentora de Jesucristo para su vida.
y lo seguirá estando. Ahí no vale Celsia ni nada. Ninguna compañía de electricidad vale ahí para sacarlo de esa oscuridad. El único que le puede sacar de la oscuridad en que está se llama Jesucristo, el que vino a morir por los pecados de toda la humanidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre lo que debe de hacer el ser humano? Es una pregunta que quizás nosotros, los hijos de Dios, nos la hacemos cada rato para de pronto compartirle al que lo está necesitando. Pero el mundo normalmente no se hace esa pregunta. Para hacerse esa pregunta hay que hacerle caer en cuenta de su necesidad. Hay que hacerle caer en cuenta del estado en que se encuentra para poder que diga, bueno, ¿qué debo hacer? Como el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, preguntó cuando vio esa necesidad, cuando vio que todo se le venía abajo, pero vio la luz, vio que no había pasado nada. Y vio que Pablo y Silas habían sido instrumentos de Dios para ese momento. Pero él pregunta, ¿qué debo hacer? Pero antes no se lo había preguntado. Porque si no, ese texto no estaría, sino que hubiera conocido al Señor mucho antes. Se lo hizo en un momento donde se le hizo ver la necesidad. Y así pasa con el hombre, la mujer, el ser humano que está sin Cristo. Hay que hacerle ver su necesidad para que se pueda hacer esta pregunta, ¿qué debo hacer frente al estado natural en que me encuentro por no caminar con Cristo? Lo primero que nos dice la Biblia, hay muchos textos, pero vamos a ver unos. Arrepentirse y convertirse al Señor. Arrepentirse y convertirse al Señor. ¿Qué dice Hechos? Capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No sé si ustedes de pronto han visto un video o varios de personas que son daltónicas, que no distinguen los colores. Y llega alguien y le regala unos lentes que le permiten ver los colores. Y cuando esa persona ve lo diferente que es, se pone a llorar, se pone contento. Imagínese alguien que está en oscuridad, que pueda ver la luz a través de Cristo Jesús. Y preguntémonos, qué alegría cuando conocimos a Cristo. Algo cambió, algo cayó. Un peso se quitó. Un peso que cargábamos y que llevábamos de una manera impresionante. Y que cada día le echábamos más. Porque cada día el pecado era más grande. Y llevábamos esas cargas porque en vez de alivianarla cada día, le depositábamos más. Pero cuando conocimos a Cristo sentimos ese momento donde cae ese peso y donde encontramos la luz en medio de una oscuridad. Lo otro que puede hacer es, a esa palabra arrepentirse, significa pensar diferente, reconsiderar, cambiar de disposición mental. Por eso arrepentimiento y remordimiento son muy diferentes.
Y es fácil sentir remordimiento y no arrepentimiento. Porque ese arrepentimiento significa cambiar de disposición mental. Y qué tremendo que es cambiarle el chip a una persona. Hay gente que se cuadricula haciendo algo y le dicen hagámoslo de esta forma y se enoja. Porque el chip lo tiene de esa forma. Y hay gente que para cambiar de esa disposición mental, para pensar diferente, para reconsiderar su vida, es difícil. Y el único que le puede convencer es el Señor, el Espíritu Santo, para cambiar su vida. ¿Qué significa convertidos? Volverse, revertirse, retornar. Volverse. Y el ser humano necesita volver al estado en que fue creado. Salir de ese estado, de esa naturaleza pecaminosa en que nace cada uno. Y necesita volver al estado inicial, como fue creado el ser humano cuando el Padre Dios dijo, y habló la Trinidad cuando hagamos. Y cuando terminó dijo, vio Dios que todo era bueno en gran manera, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero el ser humano lo destruyó. Y es necesario volverse, retornar a ese estado en que Dios creó al ser humano. Borrar los pecados, significa limpiados, eliminados, acabar con, eliminar, limpiar completamente. Y cuando hablamos de pecados, lo vimos ahora, hacer el mal moralmente caído, desfigurado totalmente de la semejanza de Dios. Y eso es lo que hace Cristo. Cuando un ser humano, cuando un hombre, cuando una mujer se arrepiente, lo retorna, lo hace volver donde Él quiere que el ser humano esté. Y empieza un camino de cambio, de transformación, pero con una palabra que no se la puede quitar nadie: salvación. Salvo. Pero el que se arrepiente verdaderamente. Judas no se arrepintió. Judas sintió dolor por lo que había hecho. Sintió remordimiento. Donde ser arrepentido no se suicida. Porque ha entendido que el arrepentimiento le ha traído el perdón del Maestro. Pero pues eso estaba establecido para que se diera así. Lo otro que tiene que hacer, arrepentirse, pero ¿por qué y para qué? Para creer en el Señor Jesucristo. Y eso dice, hecho lo que les decía ahora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo. Él es el único medio. No hay nada más. Y eso es lo que debe de hacer el ser humano. Pero como estamos con la mercadería de la fe, hoy hay muchas formas de recibir la salvación. Que el hombre ha mostrado muchas formas de recibir la salvación, porque la fe se volvió una mercadería para muchos. Pero la única forma es creer en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que se le debe mostrar al ser humano. Que a pesar de que haya muchas ofertas o haya muchas condiciones para ser salvo, la única es arrepentirse creyendo en el Señor Jesucristo. Es la única forma. Pero significa creer con el corazón. Una palabra pisteu que significa confiar, tener fe, reconocer, dar crédito de. ¿Y por qué creer con el corazón? Porque en Romanos dice que si creyeres
¿Alguien me ayuda ahí? Que si confesares con tu boca y creyeres, ¿con qué? Confesar con su boca y creer con el corazón. Porque creer es fácil y se creen muchas cosas, pero creer en Cristo con el corazón es lo importante. Que si confesares con tu boca, y aquí dice confesar, reconocer, declarar públicamente y llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo está aceptando el sacrificio de Cristo. Que si confesares con tu boca. ¿Cuántas veces nuestra boca confesó cosas que no eran? Y con solo creer en el corazón y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, se recibe la salvación. Y esa es la invitación para aquel que no ha conocido a Cristo. Aquel que no ha creído, que no se ha arrepentido, que no ha confesado con su boca al Señor Jesús. Pedro niega 3 veces al Señor. Pero tan lindo el Señor con Pedro, cuando 3 veces le pregunta que si le ama. Y cuando la tercera vez Pedro se entristeció porque se acordó de lo que había hecho. Pero ahí el Señor le dijo, tranquilo, me negaste 3 veces. Ahora me dijiste 3 veces que me amabas. Tremendo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre lo que debe hacer el ser humano? Perdón. Cuarto. ¿Qué debe comprender la persona sin Cristo? O sea, ¿qué debe comprender? Y la invitación es a aquel que no le ha conocido, ¿qué tiene que comprender en esta noche? Habiendo escuchado el estado en que se encuentra el ser humano sin Cristo, lo que tiene que hacer. Primero debe comprender que Cristo murió por sus pecados. Nadie más. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo primero que tiene que hacer. Comprender que Cristo murió por sus pecados. Comprender que Cristo es el único camino para poder reconciliarse con Dios y salir de esa gran cima que le separa de Él. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso tiene que comprender la persona que está sin Cristo. Que el único camino para poder reconciliarse con Dios y salir de esa gran cima que le separa de Él es Jesucristo. Comprender que Cristo es el único que puede mediar en su situación entre Él y Dios. Es el único que puede mediar entre Él y Dios. Jesucristo. ¿Qué dice 1 Timoteo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, comprender que el único que puede mediar entre Él y Dios se llama Jesucristo. No hay otro en quien podamos confiar y en que podamos ir para que medie por nosotros. Es el único mediador. Pero como le digo hoy, hay muchos medios, muchas formas que el hombre se ha inventado para esa mediación. Pero nosotros entendemos que solamente Jesucristo
Y es lo que debemos de enseñarle al que está sin Cristo, que debe comprender que el único que puede mediar entre él y Dios es Jesucristo. Y comprender que Cristo es el único que puede sacarlo de la muerte y darle la vida eterna. Es el único que puede sacarlo de la muerte y darle la vida eterna. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué dice el versículo 27 y 28? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Yo les doy vida eterna. El ser humano tiene que comprender que el único que puede sacarlo de la muerte y darle vida eterna se llama Jesucristo de Nazaret. Y como conclusión, el mundo está perdido, por sí solo nadie tiene salvación y está condenado a una muerte eterna. Hoy hemos escuchado, pero vamos por aquellos que de pronto no le conocen. Si de pronto alguno escucha este mensaje más adelante, que pueda entender. Hoy has escuchado este mensaje. Le invito a que reflexione y reconozca su necesidad de un Salvador, en este caso Jesucristo, quien murió por todos los pecados de la humanidad. Dese la oportunidad de recibir este regalo estupendo y de conocer a la persona más maravillosa que pueda haber, el único que por amor se dio en sacrificio por usted, por mí y por todos los que hemos creído en su obra redentora. La invitación es para que pase de muerte a vida y solo creyendo en el Señor Jesús, arrepintiéndose y reconociendo la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Confesar con su boca, creer con su corazón que Jesucristo es el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que las personas que escuchen los mensajes de salvación puedan atesorarlo en su corazón y entender que verdaderamente lo necesitan. Que su vida va por un abismo y que su fin es fin de muerte eterna. Que pueda comprender que buscando al Salvador, que creyendo en Jesús, que arrepintiéndose y que entendiendo que es el único medio para llegar a ti, Señor, que pueda comprender que es el único que puede mediar entre tú y Él, Jesucristo, y que pueda dar ese paso de confesar con su boca y de creer en su corazón que Jesucristo es el Señor, que vino a morir por los pecados de la humanidad, que vino a salvar lo que estaba perdido, que vino a dar vida y vida en abundancia, y que vino a darnos vida eterna, Señor. A ti te damos gracias, oh Padre Santo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio a cada ser humano, Señor. Recibe todo el honor y toda la gloria, y te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me cuenta que mañana no hay estudio. Mañana no hay estudio de liderazgo para los hombres. Para tenerlo en cuenta, el martes la reunión de oración, jueves comerciantes y damas, y sábado reunión juvenil, y el próximo sábado tenemos la reunión de parejas, el último sábado de cada mes.
Están invitadas todas las parejas. Créame que no hay nada que podamos decir que no la sabemos todas. Algo necesitamos aprender y más como parejas. Que el Señor les continúe bendiciendo esta semana.